Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Hoy daremos un paseo por los momentos colectivos y los curiosos efectos de la sincronización de las masas. Iremos desde los baños de Nueva York a las cocinas del Reino Unido para averiguar cómo los sistemas complejos se preparan para eventos masivos. Y les contaré la historia de un científico que, estando en cama, observó un curioso fenómeno en sus relojes. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lascienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Cristian Oteiza, Alberto Montt y Laura, Germaín Araya, Ana Lucía Luna, Luciano Cisterna, Christian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Michelle Baró, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Pedro Castillo, José Luis Ulloa, Luz María Hernández, Marcela Martínez, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, Cosca y Banya, Pilar Calderón, la familia Tíes Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Paula Lagos, Sandra Marras, Olivia Artigas, Sergio Yuri Espinosa, los Rojas Peredo, la familia Figueroa Tornel, Mario Vicuña, Paola Oyarzún, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena, Gabriel y Dante Chimino, Gonzalo y Lorenzo San Martín, Andrea Méndez, Joel Leal, Elio Hernández, Ricardo Yáñez y Constanza Mujica. Durante décadas hubo una empresa en Estados Unidos cuyo negocio era saber exactamente cuántas personas estaban mirando al mismo tiempo el mismo programa de televisión. Se llamaba Nielsen y lo que hacía era técnicamente simple y conceptualmente fascinante. Instalaba dispositivos en una muestra representativa de hogares, medía qué canal tenían encendido y a qué hora, y de ahí extrapolaba una cifra para todo el país. Esa cifra era el rating. Y el rating era poder. Los anunciantes lo compraban, las cadenas lo negociaban y los productores vivían y morían por él. Nielsen era el árbitro silencioso de la atención colectiva estadounidense. Lo interesante es lo que esos números revelan sin proponérselo. Por ejemplo, cuando se emitió el capítulo final de MASH, una sitcom ambientada en la Guerra de Corea y que estuvo al aire entre 1972 y 1983, Nielsen estimó que unos 125 millones de estadounidenses vieron el final de manera simultánea. Pero ese dato no es solo la audiencia. Estaba documentando un momento de sincronía masiva. Un tercio de la población de Estados Unidos suspendida en el mismo instante frente a la misma imagen. Algo similar ocurrió con el final de Cheers en 1993, que reunió a 80 millones de espectadores, o con el final de Seinfeld en 1998, que llegó a 76 millones, o con el final de Friends en 2004, que convocó a 52 millones de espectadores. Nielsen lo medía todo con la misma ecuanimidad técnica, sin saber o sin decir que estaba tomando el pulso a algo que iba a desaparecer. Porque desapareció. No es casualidad que, a medida que pasaban los años, el número total de espectadores que convocaba una serie caía de manera consistente. Porque claro, la llegada del cable premium primero y del streaming después fragmentó la atención colectiva en miles de corrientes paralelas. Ya no había un horario, ni un canal, ni un momento compartido. Cada quien veía lo que quería, cuando quería y en la pantalla que tenía más cerca. Los grandes finales de la era del streaming reflejan esa transformación con una brutal claridad. El final de Game of Thrones en 2019,
uno de los eventos televisivos más anticipados de la década, reunió a apenas 19 millones de espectadores en su noche de estreno, una cifra que habría sido mediocre en los años 90 y que en 2019 fue todo un récord para HBO. El final de Breaking Bad, una de las series más brillantes de la historia, llegó a solo 10 millones de personas, y el estreno de Succession, la serie más aclamada de su generación, convocó en su noche de estreno a menos de 3 millones de personas. Y la verdad es que esos números son extraordinarios para el ecosistema actual. Números que en los años 80 habrían sido considerados un fracaso. Y Nielsen seguía midiendo, pero lo que medía ya no era sincronía, era la suma de millones de momentos distintos, repartidos en días, plataformas y semanas de visualizaciones diferidas, consumidos en soledad o en grupos pequeños, sin el peso de saber que el resto del país estaba en el mismo lugar al mismo tiempo, salvo una excepción. The National Football League welcomes you to the Apple Music Super Bowl 60 halftime show. El 8 de febrero de 2026, a las 8 de la noche, hora del este, Nielsen registró algo que, en la era del streaming, se había vuelto prácticamente imposible. 128 millones de personas en Estados Unidos mirando exactamente el mismo programa en exactamente el mismo instante. Era el show de medio tiempo del 60º Super Bowl. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ey, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Fueron 13 minutos en los que Bad Bunny se tomó el escenario. Apareció Lady Gaga de sorpresa y también Ricky Martin, y hubo una declaración abierta de amor a todas las naciones de América Latina que la cámara recogió mientras caía papel picado. Y cuando el último acorde se apagó y la transmisión volvió a lo deportivo, algo ocurrió en un rincón específico de ese país, que ningún productor televisivo había puesto en el plan de producción. En la ciudad de Nueva York, en sus 5 distritos, 761.719 inodoros se descargaron casi al mismo tiempo. No es un número inventado y mucho menos una hipérbole. Lo midió el Departamento de Agua de la ciudad de Nueva York, que monitorea el flujo en tiempo real a través de sensores distribuidos por toda la red de agua potable. Durante los 15 minutos del show, el consumo de agua en los 5 distritos de Nueva York cayó de forma medible y sostenida. La gente no fue a buscar una cerveza, no fue a la cocina y no fue al baño. Se quedó quieta. Y en los minutos siguientes al final del show, el sistema registró un máximo de demanda equivalente a esa cifra de descargas simultáneas. La infraestructura de la ciudad aguantó sin problemas, aclararon las autoridades, como si hubiera que aclarar que una ciudad de 8 millones de personas sobrevivió a su propio show de medio tiempo. El número en sí es lo de menos. Lo que importa es la imagen que proyecta: 761.719 decisiones independientes tomadas por personas que no se conocen, que no se consultaron y que estaban viendo la misma pantalla en el Bronx, Staten Island, Manhattan, Brooklyn y Queens, y todas convergiendo al mismo instante. Nadie lo planeó, simplemente ocurrió. Y la pregunta que vale la pena hacerse no es si fue una coincidencia rara, sino por qué deja de serlo cuando uno entiende el mecanismo. Para empezar a entenderlo, nos iremos al otro lado del Atlántico. En el Reino Unido existe un fenómeno con nombre propio. Se llama TV Pickup. La traducción literal sería algo así como la recogida de televisión, lo cual no le hace justicia a la magnitud de lo que describe. El nombre lo acuñaron los ingenieros de la Red Eléctrica Nacional Británica, el National Grid, y es técnico por necesidad. Ellos son quienes tienen que lidiar con las consecuencias físicas del fenómeno y necesitaban un término para planificar. El mecanismo es el siguiente. Imaginen que termina un episodio popular de alguna serie de moda, o finaliza algún pomposo evento de la corona británica, o hay un corte comercial en la final del Mundial de Fútbol. Y de repente, cientos de miles de personas en todo el país hacen exactamente lo mismo. Se levantan del sofá, van a la cocina, llenan el hervidor con agua y lo encienden.
En el Reino Unido esto no es una rareza cultural. Los servidores eléctricos son tan omnipresentes como las teteras de cerámica o metal en el resto del mundo. Prácticamente todos los hogares tienen uno, y cada hervidor consume entre 2,5 y 3 kilovatios cuando está encendido. Cuando uno se enciende, no pasa nada. Cuando cientos de miles se encienden en el mismo minuto, la red eléctrica nacional recibe un golpe que tiene que absorber en tiempo real o arriesgarse a un apagón en cadena. El mayor golpe registrado ocurrió el 4 de julio de 1990. La semifinal del Mundial de Fútbol entre Inglaterra y Alemania había llegado a los penales, lo cual para los ingleses es una combinación particular de agonía y esperanza que no tiene equivalente en ningún otro deporte. Finalmente, Alemania ganó, y en el momento en que el árbitro confirmó la eliminación de Inglaterra, la red eléctrica absorbió una demanda súbita de 2.800 megavatios. Para dimensionar eso, equivale a encender aproximadamente 1.200.000 hervidores eléctricos a exactamente el mismo tiempo, o a la producción combinada de 2 centrales nucleares medianas apareciendo en el sistema de un minuto para otro. Los ingenieros del National Grid lo sabían de antemano. No el resultado del partido, por supuesto, pero sí el momento en el que iba a ocurrir y lo que iba a pasar cuando terminara la tanda de penales. Desde hace décadas, el Grid mantiene modelos predictivos para anticipar los máximos de demanda asociados a eventos televisivos masivos. Esos modelos consideran variables que uno no esperaría encontrar en el manual de operaciones de una red eléctrica. El rating histórico de un programa, si el episodio tiene o no un final abierto y si hay una revelación dramática pendiente. Hay personas en esas salas de control que siguen las tramas de las telenovelas nacionales, no por placer, sino porque un giro argumental importante puede generar un máximo de demanda eléctrica diferente al de un episodio rutinario. Para absorber esos máximos extremos de demanda, el National Grid mantiene lo que se llama reservas de respuesta rápida. La más notable es la central hidroeléctrica de Dinorwing, en las montañas de Gales. Está construida literalmente dentro de una montaña. En su interior hay cámaras excavadas en la roca maciza que albergan 6 turbinas de generación capaces de producir en total 1.300 megavatios. Lo extraordinario no es la potencia, sino la velocidad. Pueden alcanzar plena generación en 12 segundos desde el arranque en frío, y es el sistema de respuesta más rápido disponible para la red eléctrica de cualquier país europeo. Una montaña diseñada para despertarse cuando los ingleses quieren hacerse un té. Vale la pena anotar el efecto simétrico. El TV Pickup no solo genera máximos de demanda, sino también valles. El funeral de la princesa Diana en 1997 redujo la demanda nacional en casi 1.000 megavatios respecto a lo esperado para ese horario. El país entero estaba quieto frente a la pantalla, sin cocinar, sin calentar nada, sin tomar el clásico té inglés. El eclipse solar de agosto de 1999, que técnicamente no fue un evento televisivo, sino un acontecimiento que la gente salió a ver a la calle, generó el máximo de demanda más grande jamás registrado, 3.000 megavatios, en el momento en que la oscuridad terminó y todos volvieron a sus casas a seguir con sus vidas. La infraestructura tiene que absorber el golpe tanto cuando empieza el silencio como cuando termina. Comparado con los 761.719 inodoros de Nueva York, el TV Pickup inglés supera en escala cualquier cosa que un productor de televisión puede imaginar como impacto cultural. Pero la pregunta que hacen ambos fenómenos es exactamente la misma. ¿Qué hace que millones de personas, sin coordinarse, sin hablarse y sin pensarlo conscientemente, hagan exactamente lo mismo en exactamente el mismo momento? Para responder esa pregunta, hay que retroceder a 1665 y entrar a la habitación de un matemático holandés que estaba en cama con una enfermedad que los registros no especifican con precisión, pero que lo tenía postrado durante semanas. Christian Huygens es uno de los más grandes nombres de la historia de la ciencia, particularmente de la física y las matemáticas. Inventó el telescopio de refracción moderno, el que utilizó para describir con precisión los anillos de Saturno. Formuló la teoría ondulatoria de la luz y diseñó el primer reloj de péndulo comercialmente viable. Era, para decirlo de forma concisa,
Alguien a quien una enfermedad que lo obligara a estar quieto en su habitación le sentaba como un castigo particular. Para medir el tiempo con precisión durante su convalecencia, había colgado 2 de sus relojes de péndulo en la pared frente a su cama. Y fue entonces cuando notó algo raro, algo que no podía explicar con ninguna de las herramientas conceptuales que tenía. Los 2 relojes, ajustados en momentos distintos y con péndulos que se movían de manera completamente independiente, terminaban sincronizándose solos. Al cabo de unas horas de observación, los péndulos se movían en perfecta oposición. Cuando uno describía su arco hacia la derecha, el otro lo describía hacia la izquierda. Si Huygens interrumpía el patrón deliberadamente, deteniendo uno de los péndulos y reiniciándolo en una posición distinta, en menos de 30 minutos, el sistema recuperaba la sincronía. El reloj le devolvía exactamente el mismo resultado, oposición perfecta. Huygens lo anotó en sus cartas y lo llamó simpatía extraña entre los relojes, y reconoció honestamente que no sabía por qué ocurría. Solo sabía que ocurría y que era reproducible. La explicación llegó mucho después. Resulta que la pared en la que colgaban esos relojes no era un soporte pasivo e inerte. Transmitía vibraciones mecánicas entre los 2 relojes a través de la madera y los clavos. Esas vibraciones eran microscópicas, imperceptibles para cualquier instrumento de la época, pero eran reales y continuas. A través de ese canal físico, cada reloj ejercía una influencia infinitesimal sobre el otro, y esa influencia, acumulada en el tiempo, era suficiente para que ambos sistemas ajustaran sus ritmos mutuamente hasta encontrar el estado de mínima energía, la oscilación en contrafase. No hubo comunicación intencional, no hubo coordinación, solo hubo 2 osciladores conectados a través de un medio compartido, y eso fue suficiente para que la sincronía emergiera sola. Huygens había tropezado, sin saberlo, con uno de los fenómenos más ubicuos de la naturaleza. La sincronización espontánea aparece en escalas y sustratos completamente distintos. Por ejemplo, las luciérnagas del sureste asiático, particularmente las del género Pteroptyx que se congregan por miles en los manglares de Malasia y Tailandia, terminan parpadeando al unísono después de cierto tiempo de interacción, sin ningún coordinador visible y sin que ningún individuo parezca llevar el ritmo. Los fotorreceptores de cada luciérnaga detectan los destellos de las vecinas y ajustan el ritmo propio en consecuencia. La sincronía es un producto emergente de esas interacciones locales, no de ningún plan global. El corazón humano funciona según el mismo principio. El músculo cardíaco no tiene un director central que emita órdenes de contracción. Lo que sí tiene es un nodo sinoauricular, un parche pequeño de tejido especializado en la aurícula derecha que contiene células marcapasos con una frecuencia eléctrica intrínseca. Pero hay millones de otras células cardíacas a su alrededor, cada una con su propia dinámica eléctrica, y todas están acopladas entre sí a través de uniones comunicantes que permiten que la corriente fluya de una célula a la siguiente. El corazón late porque todas esas células se sincronizan alrededor del nodo dominante. Cuando esa sincronización falla parcialmente, el resultado es una fibrilación. Cuando se sincroniza en exceso en una región equivocada del corazón, el resultado puede ser una taquicardia ventricular. La diferencia entre un corazón sano y uno en peligro no es la presencia o ausencia de sincronización, es dónde ocurre y con qué patrón. Y hay un ejemplo de sincronización no intencional que tuvo consecuencias físicas y muy concretas en el año 2000 y que conecta directamente con el problema de los inodoros y los servidores. El Puente del Milenio de Londres, un puente peatonal sobre el río Támesis, diseñado para celebrar el cambio de siglo, abrió al público el 10 de junio del año 2000. En los 2 días siguientes, mientras miles de personas lo cruzaban, el puente empezó a oscilar lateralmente de una manera que los ingenieros no habían anticipado. El movimiento se volvió cada vez más pronunciado hasta que las autoridades cerraron el puente apenas 2 días después de su apertura para investigar qué estaba pasando. Y lo que estaba pasando era Christian Huygens aplicado a ingeniería civil. Cuando un puente oscila lateralmente, aunque sea de manera mínima, los peatones que lo cruzan
ajustan inconscientemente su paso para mantener el equilibrio. Ese ajuste los lleva a caminar con un ritmo que refuerza la oscilación original del puente. Más personas cruzando generan más oscilación, y más oscilación genera más ajuste de paso, y más ajuste de... Bueno, ya entendieron. El sistema se retroalimentó hasta producir movimientos visibles y perturbadores. Nadie había decidido caminar al unísono. Nadie lo sabía. Simplemente la física del acoplamiento entre osciladores hizo lo que siempre hace cuando las condiciones son las correctas. Sincronizó. El puente tardó 2 años en reabrir, con amortiguadores adicionales instalados precisamente para romper ese acoplamiento. Los ingenieros que habían diseñado el puente habían calculado las cargas verticales con cuidado. Nadie había calculado lo que pasaría si los peatones se convertían en osciladores acoplados al sistema. Huygens habría encontrado el resultado completamente predecible. Pero durante 3 siglos, desde la habitación de Christian Huygens hasta finales del siglo XX, no existía una herramienta matemática capaz de describir cómo ocurre la sincronización en sistemas con miles o millones de componentes. Cómo pasamos de muchos osciladores individuales, cada uno con su frecuencia propia, a un sistema que late como si tuviera una sola voluntad. Esa descripción la construyó un físico japonés, y la herramienta que produjo resultó ser una de las más versátiles que la física del comportamiento colectivo ha generado jamás. Yoshiki Kuramoto era biofísico en la Universidad de Kioto y en 1975 se hizo una pregunta que parecía simple. ¿Qué pasa si tomas muchos osciladores, cada uno con su propio ritmo natural, y los conectas levemente entre sí? ¿Se sincronizan? ¿Cuándo? ¿Y cómo? La respuesta que construyó lleva su nombre, y su punto de partida es intuitivo. Imaginen N osciladores, 1000, neuronas, luciérnagas, péndulos, personas frente a un televisor, lo que sea. Y cada uno tiene su propia frecuencia natural, el ritmo con el que oscilaría si estuviera solo. Esas frecuencias no son iguales, algunos son más rápidos y otros son más lentos. Pero ahora los conectamos. Cada oscilador recibe una pequeña influencia de los demás, y hay un parámetro, llamémoslo K, que mide qué tan fuerte es ese acoplamiento. Cuando K es pequeño, cada oscilador hace lo suyo, pero hay un valor crítico de K por encima del cual algo cambia de manera abrupta y el sistema se sincroniza. No todos al mismo tiempo ni de golpe. Primero se agrupan los osciladores con frecuencias parecidas, luego esos grupos se fusionan y eventualmente el sistema entero colapsa hacia un ritmo común. El desorden se convierte en orden sin que nadie lo haya decidido. Lo que hace al modelo poderoso es precisamente eso. La sincronización no requiere un líder, ni comunicación intencional, ni que nadie sepa lo que están haciendo los demás. Requiere solamente acoplamiento suficiente a través de un medio compartido. Por encima del umbral, el orden emerge solo. Es una transición de fase, como el agua que se congela, no gradualmente, sino en un punto preciso. Con ese marco, los 761.719 inodoros de Nueva York dejan de ser una anécdota y se convierten en datos. La transmisión del Super Bowl era el medio compartido, el equivalente a la pared de Christian Huygens. La atención de 120 millones de personas concentrada en el mismo estímulo era el mecanismo de acoplamiento, y el show de Bad Bunny llevó el parámetro K del sistema social colectivo por encima de su umbral, suficiente coherencia de comportamiento como para que las vejigas de los 5 distritos de Nueva York actuaran como un solo oscilador. Y cuando el estímulo terminó, el sistema liberó su energía almacenada de golpe. 761.719 inodoros es el parámetro de orden del momento en el que el show terminó, expresado en metros cúbicos. El TV Pickup inglés es la misma física pero en otro sustrato. Los 2.800 megavatios del 4 de julio de 1990 son el parámetro de orden de ese partido, expresado en kilovatios hora. Los ingenieros del grid con sus modelos predictivos son físicos aplicados que estiman el valor de K para cada evento televisivo y preparan la infraestructura para absorber la energía que se libera cuando el sistema se sincroniza. Pero hay un experimento reciente que lleva esta lógica hacia un territorio que resulta más difícil de desechar como metáfora, porque mide algo interno,
algo que no se expresa en metros cúbicos ni en megavatios. Lo publicó en 2023 un equipo de la Universidad de Zúrich en Scientific Reports, y lo que encontraron fue suficientemente sorprendente como para que valga la pena detenerse en el diseño. El experimento partía de una pregunta sobre sincronización cardíaca entre personas, un campo de investigación que en la última década ha acumulado evidencia de que cuando dos personas interactúan, sus frecuencias cardíacas tienden a parecerse más entre sí que si cada una estuviera sola. Hay quienes interpretan esto como una señal de conexión social, de empatía fisiológica y de que los cuerpos se sintonizan cuando las personas se vinculan. El equipo de Zúrich quería investigar con más precisión qué estaba produciendo esa sincronía. Reclutaron a 40 voluntarios, los emparejaron en 20 pares y les pidieron que realizaran una tarea juntos: sincronizar golpes de dedos siguiendo un ritmo compartido, bajo distintas condiciones que limitaban la comunicación sensorial entre los miembros de cada par. Midieron la frecuencia cardíaca de todos los participantes durante toda la sesión y luego analizaron cuánto se sincronizaban los corazones de cada par mientras hacían la tarea. El resultado inicial fue el esperado. Durante la tarea conjunta, los corazones de los pares tendían a sincronizarse más que durante la línea de base. El dato confirmaba lo que otros estudios habían encontrado. Hasta ahí, nada extraordinario. Pero luego, el equipo hizo el análisis de control que distingue un experimento bien diseñado. Tomaron los datos de todos los participantes y construyeron pares artificiales, combinando aleatoriamente a personas que nunca habían interactuado físicamente durante el experimento, que habían estado en habitaciones distintas y que no habían compartido ningún estímulo social ni ninguna presencia física, y midieron la sincronización cardíaca entre esos pares ficticios, y encontraron exactamente el mismo nivel de sincronización que entre los pares reales. Los corazones de personas que nunca se habían visto durante la sesión, combinadas arbitrariamente en el análisis posterior, mostraban tanta coherencia de frecuencia cardíaca como los pares que habían estado juntos realizando la tarea. Lo que estaba produciendo la sincronización no era la interacción social directa, era el estímulo compartido, el hecho de que todos los participantes estuvieran haciendo lo mismo al mismo tiempo, llevando un ritmo particular con los dedos, llevaba a estados fisiológicos internos similares, y esos estados similares producían patrones cardíacos que se parecían entre sí. Los investigadores lo describieron como un modo psicofisiológico. Cuando el esfuerzo mental se dirige hacia el mismo objetivo, la variabilidad fisiológica individual disminuye y los organismos convergen hacia respuestas más homogéneas, independiente de si están o no en la misma habitación. Es el modelo de Kuramoto operando a nivel del nodo sinusal. El estímulo compartido actúa como el parámetro K. Por encima de un cierto umbral de atención colectiva dirigida, los corazones se sincronizan. No porque los organismos estén acoplados entre sí directamente, sino porque todos están acoplados al mismo medio externo con suficiente fuerza. A partir de todo esto, uno podría especular que la noche del 8 de febrero de 2026, durante los 13 minutos que duró el show de Bad Bunny, los corazones de los espectadores de todo el país latían en patrones fisiológicos más parecidos entre sí que en cualquier otro momento de ese día. No porque se conocieran, no porque estuvieran en el mismo lugar, no porque hubieran coordinado nada, sino porque todos estaban acoplados al mismo estímulo, con suficiente intensidad y durante suficiente tiempo como para cruzar el umbral. No sabemos si eso ocurrió, pero podría ser que la transmisión hiciera con los corazones lo mismo que el partido hizo con los servidores de 1990 y con las tuberías de Nueva York en 2026. El resultado del experimento de Zúrich obliga a reformular la pregunta inicial. No es ¿por qué nos aguantamos para no ir al baño durante el show?, que es la versión simpática y anecdótica. Tampoco es ¿con quién nos sincronizamos cuando queremos?, que es la versión romántica que habla de empatía y conexión. Es algo más amplio y tal vez más incómodo y bastante más difícil de responder. ¿Qué otros ritmos internos, cardíacos, atencionales, emocionales u hormonales, están siendo sincronizados en este preciso instante por estímulos que compartimos sin haberlos elegido? ¿Y con cuántas personas? La sincronización fisiológica colectiva no requiere un vínculo social,
no requiere proximidad física, requiere estímulo compartido de suficiente intensidad. Y eso significa que cualquier medio que logre dirigir la atención de millones de personas hacia el mismo punto al mismo tiempo está, aunque sea en alguna medida, homogeneizando su fisiología interna. Las plataformas de streaming que sirven el mismo contenido a millones de usuarios simultáneos y los algoritmos que empujan el mismo video viral a audiencias masivas podrían hacer algo así. Y los eventos en vivo, que quedan como los últimos espacios donde esa copresencia temporal es explícita y masiva, es probablemente el experimento final. Los ingenieros del National Grid han aprendido a leer esa sincronización en megavatios. Sus modelos predictivos son, en cierto modo, los instrumentos de medición más precisos que existen para cuantificar el parámetro de orden de la atención colectiva en tiempo real. Cuando el modelo dice que habrá un máximo de 2000 megavatios a las 9:03 de la noche, lo que está diciendo, traducido al lenguaje de Kuramoto, es que en ese momento el sistema social acoplado por la televisión va a cruzar su umbral de sincronización y liberar energía almacenada. La montaña de Gales se despierta en 12 segundos porque alguien aprendió a anticipar cuándo el sistema se va a sincronizar. Huygens lo llamó una simpatía extraña. Vio el fenómeno en 2 relojes de péndulo colgado en su pared en 1665 y no tuvo las herramientas para describirlo más allá de la observación. 300 años después, Kuramoto le dio la matemática, y 50 años después de Kuramoto, los investigadores de Zúrich encontraron el mismo patrón latiendo en los corazones de personas que no se habían visto, acopladas a distancia por una tarea compartida. La cadena de descripciones va de los relojes a los servidores, y de los servidores a los inodoros, y de los inodoros a los corazones. El sustrato cambia, pero la geometría no. Así hemos llegado al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido, como siempre, agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos patrons: Guillermo, Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, la familia Gutiérrez Jorquera, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías y Chay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, la familia Moya Velázquez, Katia Ramírez, Rolando Cosio, Javiera Castro, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, los Piñones Guisique, Playita Restobar Guanaqueros, Rodrigo Salas, Luciano Santana, Alecito Enríquez y Sandra, Carlos Schwarzenberg, Claudio Fuentealba, Martina y Julieta Moscoso, la Cervecería Intrinsical, Gaspar y Ray Bravo, Maida Bofil, Chalo y Katia, Alfonso y Esteban Maureira, San Blas La Serena, Lucía Ollarse, la carrera de Ingeniería en Estadística y Ciencia de Datos de la Universidad de Valparaíso, la familia Acuña Landaur, Carlos Pedraza, Patti y JP de La Serena, Felipe González Sodar, Ceci Palomitas, de Xavi Soun, Francelis Araujo, Francisco Correa, Salvatore Viola y León Aguirre Carrasco. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Que estén muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.